Hola, en esta serie de obras comentadas voy a contarles cómo compuse Huellas, la primera pieza de las 14 instantáneas para guitarra. Básicamente, en un comienzo me basé en una escala que podríamos decir que es la escala pentatónica menor. Y sobre esta escala fui construyendo la melodía. La aparición del do sostenido tiene un poco que ver con aquel do sostenido que teníamos en el estudio número 1 de Leo Brouwer. No sé si se acuerdan, quién no ha tocado ese estudio. La aparición del do sostenido es una nota de color que le da una sonoridad que pasa a ser de pentatónica, pasa a ser dórica. Entonces la escala queda enriquecida con ese do sostenido, ¿no? Entonces, y tiene una segunda parte. Esta melodía hecha por el bajo, luego la coloqué con un arpegio. Es decir, que va cantando el bajo y arriba voy construyendo un arpegio. Este arpegio busca ser un poquito irregular, ya que voy intercalando compases de 12 octavos con compases de 13 octavos. La idea de intercalar estos compases de 12 y 13 busca sobre todo como generar un poquito de inestabilidad. Es decir, que cuando uno empieza a acostumbrarse a una métrica, ahí nomás cambia. Entonces lo lleva a uno a sentir esa cosa no esperada, ¿no? La tercera parte de este estudio está conformada por una sección donde voy cantando la melodía en sextas paralelas, que son estas. Y luego este intervalo empieza a achicarse a una quinta, cuarta, tercera, segunda, y después se vuelve a abrir. La idea de esto es ir creando como sonoridades más abiertas y más cerradas, y que el intervalo, cuando empieza a achicarse,
pueda dar la sensación de un decreyendo, pero un decreyendo hecho a nivel interválico. Después de esta apertura, que sería como un crecimiento, se vuelve a contraer con intervalos más bien cerrados. Este final tiene una sonoridad dórica, pero también pentatónica. Y bueno, busqué justamente que tuviera esa sonoridad para poder darle una identidad latinoamericana, que tuviera en sí, digamos, el enfoque de las escalas que se utilizan en la música andina. Bueno, sencillamente esta es Huellas, es una pieza corta, sencilla, y bueno, y se llama Huellas por una razón, porque en su sonoridad me remite a las primeras cosas que toqué en la guitarra, esas primeras piezas que uno va haciendo, que casi siempre son arpegios, en mi menor por lo general, y bueno, me recordó como esos comienzos, ¿no? O sea que esta pieza fue un comienzo, ya que fue la primera obra que compuse después de un tiempo de no tocar la guitarra, porque tuve quebrada la muñeca. Entonces me sirvió como un nuevo comienzo, buscar esas melodías, la melodía del bajo y después armar el arpegio. Y, y también es el comienzo de la obra, de las 14 instantáneas. Así que bueno, espero que les guste y les voy a compartir la partitura para quien quiera tocarla. Muchas gracias y hasta pronto. La tercera parte de este estudio está conformada por casi se corta la luz.